Hola a todos, gracias por escuchar este video complementario. Les saluda Jaime Rivera, siempre dándole continuidad a la explicación dentro de la semana del 20 al 26 de septiembre. Hablemos un poco y expliquemos la temática 5 referida al impacto económico y social de los proyectos y algunos elementos importantes dentro de la gestión, diseño, implementación y evaluación de proyectos bajo estándares generales como el PMI. Creo que complementariamente es importante mencionar que existe sistemáticamente la calidad en la gestión de los proyectos. Instituciones como el PMI, que en su contexto general y en su explicación, como dice esta presentación, tiene la capacidad o tiene los elementos certificables para administrar adecuadamente los proyectos en toda dimensionalidad, es decir, desde el diseño, tiempos adecuados, gestión presupuestaria adecuada, lógica de proyectos que impacten directamente en las instituciones en toda su dimensionalidad. Por eso es importante mencionarlo dentro de una asignatura que tenga que ver el término de proyectos, pues porque son las normas mundiales o una institución de carácter mundial que dicta cuáles deberían de ser las mejores prácticas en toda la cadena de productividad del diseño de proyectos. Y es fundamental que nosotros, principalmente las personas que estén involucradas en proyectos, las conozcamos y las implementamos y tratemos de adaptarlas. No estamos hablando de tener el ideal, pero sí podemos tener una aproximación a cuáles deberían de ser las mejores prácticas en la administración general de proyectos, por lo cual la relevancia de mis comentarios respecto a este punto. No olvidemos algo también bien importante del término de proyectos de inversión. Hay algo bien clave. ¿Cuál es la característica del proyecto a desarrollar que tiene una connotación de desarrollo en términos de crecimiento, me doy a entender? Es decir, hay que analizar dos factores. Uno, el tipo de industria en la cual yo estoy inmersa. Personalmente hemos trabajado en diferentes proyectos a nivel de diferentes industrias de El Salvador vinculadas a instituciones como el Ministerio de Economía y proyectos internacionales que financian, cofinancian o generan algún tipo de instrumento financiero para darle reactivación a los diferentes tipos de proyectos. Uno de los puntos importantes en este aspecto es conocer cuál es la industria y el ciclo de vida de la industria y cuáles son las características propias de nuestros productos con relación a una lógica de crecimiento. No sé si, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que dentro de un diagnóstico situacional actual de una empresa, ¿qué nivel de tecnología tengo con respecto a una industria determinada? Recuerdo alguna experiencia, por ejemplo, de una empresa que relacionada al sector de alimentos, al sector plástico, al sector textil y diferentes tipos de industrias que son de preponderancia dentro de nuestro país. El punto es, hay que saber, si una empresa quiere desarrollar, por ejemplo, una estrategia de exportación, ¿qué niveles de tecnología tiene? ¿Qué justificaría la inversión en esa tecnología nueva? Porque si adolece de esa tecnología, ese proyecto de exportación se ve minado o limitado, ya que no cuenta competitivamente con los requerimientos o recursos necesarios para poder tener al final un producto en los mercados que él quiere exportar o internacionalizar estos productos, pero si la tecnología, procesos, sistemas u otro requerimiento denominado recurso importante para lograr este objetivo de crecimiento no lo tiene, requiere proyectos de inversión. Ahí es donde tiene sentido
el término, no creen. Pero, como repito, debemos de saber el tipo de industria, la característica competitivamente hablando de la empresa en su contexto de competitividad y sus capacidades de generar valor. Y obviamente debemos de entender las características del producto, tanto de la empresa y de los productos o servicios de esta empresa. Por lo cual, miren, el ciclo de desarrollo, tanto de la empresa como de los productos, es fundamental para dar un dictamen sobre este aspecto y sobre el cual justifica de una manera fehaciente y fidedigna poder implementar requerimientos de desarrollo. O si no lo logro, no voy a, simplemente no voy a crecer como empresa, porque no tengo esa capacidad y el deber ser es que pueda yo invertir y generar los riesgos medidos financieramente hablando y otros riesgos en otras condicionantes para poder crecer, porque es la única opción que yo tengo para mantenerme en el mercado. Veamos la importancia que tiene este punto, ¿lo creen? Y esto es lo que justifica esta pregunta. ¿Por qué debemos de hacer proyectos? Debemos de hacer proyectos porque tenemos que entender la etapa que tiene mi empresa o la situación en la cual está mi empresa y mi producto para mantenerme en un mercado, para crecer en un mercado y para ser competitivo en un mercado. Creo que estamos creo que estamos en un entendido de que toda la filosofía que podamos desarrollar a través de una escuela de negocios y de nuestra experiencia empresarial nos está conllevando a buscar crecimiento, me explico. Entonces, por lo cual, una de las palabras más importantes de este tipo de cursos, ¿cuál es? Es el riesgo adecuado y la visión de crecimiento empresarial que una empresa tiene. Si yo quiero crecer, estoy dispuesto a evaluar riesgos medibles. Si yo estoy dispuesto a crecer, estoy entendido que debo de involucrar recursos adecuados para este crecimiento. Por lo cual, los proyectos de inversión, ¿qué son? Son objetivos de crecimiento que deben ser medidos para que la empresa tenga la posibilidad de crecer. Esto depende mucho de las capacidades, esto depende mucho de la visión, esto depende mucho de los objetivos empresariales para crecer. Como repito un poco con respecto a esta presentación, lo que se mencionó en el video referencial anterior, ¿qué tanta ideal tenemos dentro de una empresa en términos de una estructura adecuada para evaluar, diseñar, implementar, darle seguimiento y generar esas resultantes adecuadas de un proyecto o, como lo mencionamos, de un portafolio de proyectos que nos conlleva a generar empresas que constantemente están creciendo? Y la única forma de poderlo hacer es estar constantemente trabajando con portafolios de proyectos, porque eso nos va a generar éxitos, probablemente también fracasos, y eso es el punto, ¿verdad? De lo que estamos hablando en este aspecto, poder tener la capacidad de medir los riesgos en la mayor medida posible que nos generen los impactos adecuados y los menores riesgos disponibles. Totalmente de acuerdo de que no existen los métodos perfectos de evaluación dentro de los diferentes tipos de connotaciones. No obstante, es parte de la gestión gerencial poder establecer mecanismos que contribuyan a lograr, a disminuir, perdón, este tipo de riesgos. Por lo cual, miren, es importante tener especialistas o tener un departamento o tener unidades que tengan especialistas adecuados para poder complementar el ciclo general de los proyectos en toda su connotación. Hagámonos la siguiente pregunta.
¿Qué tanto dentro de sus empresas están constantemente desarrollando productos o servicios? ¿Qué tanta innovación se está desarrollando orientada al mercado dentro de sus empresas? ¿Qué tantos departamentos de innovación tenemos dentro de nuestras empresas? ¿Tenemos algún tipo de departamento que ocupa metodologías sistemáticas y que cuentan dentro de sus objetivos estratégicos anuales poder desarrollar X o N cantidad de proyectos en base a un portafolio y en base a una estrategia, en base a un presupuesto, en base a un plan operativo anual o una dimensionalidad de tiempo específico que nos está refiriendo de que existe una visión de crecimiento? O estamos en una situación donde necesitamos personas e infraestructura organizacional que se adecue a un ideal como el que estamos planteando. Existen diferentes técnicas de evaluación dentro de todos los contextos. Externalidades también dentro de las diferentes lógicas, externalidades referentes al mercado, externalidades referentes a la industria específica, externalidades que generan un impacto sobre los proyectos. Y creo que es un punto también bien importante que no lo debemos de olvidar, dependiendo de la connotación del proyecto, de la industria, de la empresa. Por ejemplo, impactos medioambientales que pueden perjudicar, minar o parar cualquier tipo de proyecto y por subsecuentemente cualquier inversión. Y eso es clave dentro de ¿qué? Dentro de la planificación del proyecto. Esto es clave y existen herramientas que miden este riesgo. Existen herramientas metodológicas que identifican los riesgos en las diferentes matices a la hora de darle seguimiento e implementación a los proyectos. Aquí pueden ver una matriz que le da dimensionalidad a lo que estamos diciendo. Una estructura donde a través de todos los objetivos de un proyecto, sus factores de desarrollo y sus factores de riesgo, podemos darle la viabilidad, la priorización a las actividades, el impacto, la eficiencia y la eficacia esperada. Hay algo bien clave. Todo proyecto debe responder a esta pregunta. ¿Cuál es? La sostenibilidad. Todo proyecto tiene la siguiente connotación: el tiempo de desarrollo del proyecto, los objetivos del mismo y diferentes elementos que se citaron dentro de esta matriz de análisis, como los mencionamos anteriormente. Pero el fin o la connotación mayor, principalmente en proyectos de desarrollo, debe de cumplir el concepto de ¿qué? Sostenibilidad. En palabras empresariales, rentabilidad adecuada o incremental a lo largo de la implementación del producto final que ya se validó financiera, mercadológicamente, técnicamente, tecnológicamente y que ahorita solo va a generar flujos de efectivo o ingresos incrementales por la implementación de la innovación que nosotros implementamos dentro de la empresa. Y obviamente, ¿verdad? En mayor o menor medida el grado de innovación, en mayor o menor medida va a generar las resultantes en términos de utilidades y de rentabilidades que nosotros estamos esperando. Y no olvidemos, ¿verdad?, de que vamos a entrar dentro de la asignatura a poder hacer casos donde podamos aplicar elementos que generen, en términos generales, sistemas de análisis para evaluar los proyectos dentro de las diferentes connotaciones.
obviamente le generamos una preponderación de importancia a la metodología, a las herramientas y a los métodos tradicionales de lógica financiera, sin que dejemos de mencionar los otros elementos que son prioritarios, como las lógicas de mercado y los aspectos técnicos de procesos y adaptabilidades tecnológicas que forman totalmente parte de los recursos necesarios y de toda la gestión presupuestaria adecuada para darle seguimiento al proyecto, ¿verdad? Y que te genere toda la evaluación en su dimensionalidad adecuada. Creo que, y mencionamos, ¿verdad?, en forma general, la ingeniería del proyecto y las matices. Aquí pueden ver, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con esa adaptabilidad tecnológica en términos de maquinaria, en términos de procedimientos, en términos de recursos, en términos de materiales, en términos, u otro tipo de recursos necesarios, pues, para lograr una adaptabilidad tecnológica adecuada. Y este es un punto más que de relevancia en nuestros contextos actuales. Pongámonos a pensar algo: incorporar una tecnología de importancia en nuestros procesos productivos es clave en nuestros momentos donde ahorita estamos hablando de tecnologías 4.0 de una manera muy preponderante y de estrategias de comercialización digital o métodos de llegar al mercado de una forma digital o innovación en todo el contexto y adaptabilidad tecnológica, miren, toma relevancia de grado alto este punto. Por lo cual, como repito, ¿verdad?, los métodos de evaluación deben ser claves en todos sus contextos. Y debemos de verdad, dentro de la connotación financiera, poder identificar elementos importantes que le den esa viabilidad económica financiera para tomar las mejores decisiones, que es uno de los objetivos prioritarios de este módulo. Así que me quedo hasta acá con esta explicación, esperando de que les haya ayudado mucho a poder entender de mejor manera la lectura de esta presentación, y estamos a la orden. Por favor, poder hacer cualquier consulta, responder las preguntas del foro que son correspondientes a esta semana, dentro del cual hay una lectura, hay unas lecturas sugeridas que se recomienda que se leen para poder responder de mejor manera a las preguntas sumativas que están dentro del foro. Me despido de ustedes y les deseo un feliz día. Jaime Rivera, gracias.